Paré para ayudar a un señor en la carretera. Lo que me contó me hizo llorar. Esa mañana no fue como cualquier otra. Le metí el freno a la mula por compasión, sin saber que estaba a punto de toparme con algo que iba a sacudirme el alma. No era una bronca cualquiera. Era de esas historias que te agarran por dentro y ya no te sueltan. Y la neta, desde ese día, algo en mí cambió para siempre. El motor de la Scania rugía como una bestia cansada mientras devoraba los últimos kilómetros del desierto mendocino. El sol, bajo e implacable, pintaba el parabrisas de tonos anaranjados y una nube de polvo seguía al camión como si no quisiera dejarlo ir. Dentro de la cabina el aire olía a diésel, cuero viejo y café recalentado. Don Aurelio apretó el volante con una mano mientras con la otra cambiaba la estación de radio. Puras noticias malas. Apagó todo. El silencio se metió como cuchillo entre los ruidos del motor. «Pinche mundo, cómo jode a uno», murmuró. Al fondo del tablero, una foto deslavada vibraba con cada bache. Un niño de unos 8 años, sonrisa chueca y gorra de los tigres. El niño que alguna vez fue su hijo. El que no ve desde hace más de 10 años. De repente un ruido seco. ¡Pum! El camión se ladeó bruscamente hacia la izquierda. Don Aurelio giró el volante con fuerza y frenó en seco. La mula se sacudió antes de detenerse completamente al borde de la banqueta de tierra. ¡Chingada madre!, saltó de la cabina pisando el polvo caliente. La llanta trasera derecha estaba hecha trizas, puro alambre y caucho quemado. Revisó la herramienta. Tenía todo, menos ganas. Mientras trabajaba, el calor le caía como plomo. El sudor le escurría por la frente y le picaba los ojos. En medio de eso, un auto viejo pasó despacio. Un Datsun setentero. Disminuyó la velocidad, pero no se detuvo. Don Aurelio lo siguió con la mirada. Vio al conductor, un anciano. Mirada fija al frente. Algo en esa cara le dejó un nudo en el pecho. «Cobardes todos, menos uno», murmuró, recordando a su abuelo, también camionero, que siempre paraba a ayudar en carretera, pasara lo que pasara. El ruido de su gato hidráulico levantando el peso de la mula lo sacó de sus pensamientos. Cambió la llanta con manos firmes, acostumbradas. Al terminar, se sentó en la sombra de su camión, encendió un cigarro y miró el horizonte. En eso, un zumbido extraño le llegó por detrás, como una canción conocida que no sabes de dónde proviene. Se puso de pie, miró en la dirección contraria a la que venía el tráfico. Allí, a lo lejos, entre el polvo levantado por el viento, una figura caminaba por la orilla de la carretera. Un hombre mayor, sombrero en mano, camisa empolvada, arrastrando un pie. Se acercaba con lentitud, pero con determinación. Don Aurelio frunció el ceño. Por un instante, sintió como si algo invisible le apretara el pecho. «¿Y ahora tú quién chingados eres?», susurró. No era normal ver a alguien caminando en medio de esa nada. A medida que el anciano se acercaba, don Aurelio notó que cojeaba. El tipo tenía las manos partidas por el sol y la cara surcada de arrugas, pero sus ojos, había algo en esos ojos. No miedo, no urgencia, más bien culpa. El anciano levantó la mano en señal de saludo sin decir palabra. «¿Todo bien, jefe?», preguntó don Aurelio acercándose. «Se me fue la vida en un error y ya no sé si me da tiempo de encontrarla», respondió el hombre sin mirarlo a los ojos. La frase cayó como piedra en el estómago del camionero. Silencio. El viento levantó tierra entre ellos, revolviendo el aire caliente y denso. A lo lejos, un perro ladró. No había casas, ni pueblos, nada. Don Aurelio miró al viejo, luego a la cabina. Un momento de duda, una chispa, una elección. «Súbale, lo llevo hasta donde tope», dijo finalmente. El hombre asintió, sin sonreír. Subió a la mula con la lentitud de quien carga más que años. Don Aurelio cerró la puerta, prendió el motor y retomó la carretera. El desierto seguía igual, pero dentro de esa cabina algo acababa de cambiar.
La fonda de don Eusebio era de esas que solo conoces si llevas media vida manejando entre polvo, monte y curvas traicioneras. Techito de lámina, mesas cojas, olor a aceite quemado y frijoles refritos. A don Aurelio le gustaba ese lugar porque nadie preguntaba más de la cuenta. Estacionó la mula y bajó con el viejo aún dormido en el asiento del copiloto. Lo miró un momento antes de cerrar la puerta. Algo en su respiración pesada, en ese gesto de cejas fruncidas aún dormido, le recordó a él mismo cuando cargaba con más broncas que gasolina. Dentro de la fonda, el calor era espeso y la radio sonaba bajito con un corrido viejo. 3 camioneros ya desayunaban, hablando fuerte, riéndose de alguna anécdota con tráileres varados en la nieve de los caracoles. Don Aurelio se acercó, pidió un café solo, sin azúcar. Siempre lo tomaba así, amargo, como los recuerdos que nunca se iban. Don Aurelio, ¿todavía aguantando esas rutas del infierno?, gritó Toño, un chofer más joven, de mirada vivaracha. Mientras las piernas me respondan y el corazón no reviente, sigo, respondió sin ganas, tomando asiento. Dicen que viste a un viejo caminando por la 40. ¿Todo bien? Don Aurelio hizo una pausa. Pensó en mentir, en cambiar de tema, pero algo dentro lo empujó a soltar la verdad. Sí, lo subí. Estaba a medio sol, con cara de que el mundo se le había caído encima. Toño soltó una carcajada nerviosa. ¡Uta! ¡Qué valor, viejo! Uno ya no sabe quién es quién allá afuera. A veces no importa quién sea. A veces nomás se para uno por lo que fue, no por lo que es ahora, dijo, mirando su taza vacía. Los otros 2 camioneros bajaron la mirada. Uno murmuró algo sobre una exesposa y un hijo que ya ni le habla. Silencios incómodos. El tipo de silencios que solo entienden los que han perdido algo sin saber cómo repararlo. ¿Y tú, don Aurelio? ¿Cómo va tu chavo?, preguntó Toño sin malicia, pero con esa torpeza de quien no sabe en qué herida mete el dedo. La cuchara en la mano de Aurelio se detuvo. El café goteó sobre la mesa. No alzó la vista. No sé nada de él desde hace 10 años. Chale, ¿tan así? Sí. La última vez que hablamos, le grité cosas que no me perdonó ni yo. Y él solo se fue. Toño no supo qué decir. Nadie supo. El silencio volvió, más pesado que antes. Don Aurelio se puso de pie, dejó unos billetes en la mesa. El café está igual de culero que siempre, pero gracias. Mientras salía, la puerta crujió detrás de él. El sol seguía cayendo con rabia, y el calor dentro de la cabina lo golpeó de frente cuando abrió la puerta. El viejo ya estaba despierto. Lo miró con ojos vidriosos, como si hubiera escuchado todo. ¿Tu hijo también se fue sin decir adiós? Don Aurelio se quedó congelado un segundo. Luego subió sin responder. «Arránquese, patrón», dijo el viejo con voz rasposa. «A lo mejor este camino nos lleva a los 2 donde necesitamos llegar». Don Aurelio giró la llave. El motor rugió de nuevo. Y mientras se alejaban de la fonda, con el polvo levantándose detrás como un telón que se cierra, sintió que no solo cargaba mercancía esa mañana, también iba empujando fantasmas. El sol bajaba de frente, metiéndose justo entre los ojos de don Aurelio. La ruta 40 se abría interminable, como una cinta vieja de película que no sabe cómo acabar. El asfalto brillaba por el calor, y el paisaje alrededor era pura tierra seca, matorrales tristes y postes oxidados. De fondo, el motor de la Scania murmuraba como un abuelo que ya no tiene prisa. Don Aurelio iba con la ventana medio abierta, dejando que el viento le pegara en la cara, aunque fuera como soplido de horno. De pronto, algo al costado del camino le hizo fruncir el ceño. Un coche viejo, un Falcon desvencijado, estaba orillado con el cofre abierto y humo saliendo. Al lado, parado con una mano en la cintura y la otra en la frente, un hombre mayor parecía debatirse entre arreglar algo o rendirse del todo. Don Aurelio no frenó. No al principio, siguió derecho unos metros más, con el corazón apretado. No por el señor,
sino por el recuerdo, su hijo años atrás, parado igualito junto a su primer coche, en esa vez que discutieron por una tontería y no se volvieron a hablar. Pisó el freno. La Scania chirrió un poco al detenerse. Miró por el retrovisor. El viejo del coche lo observaba de lejos, sin moverse. No hacía señas, no pedía ayuda, nada. Solo estaba ahí, esperando, como si supiera que lo iban a buscar. Don Aurelio metió reversa despacio hasta quedar a unos metros. Bajó de la cabina. ¿Problemas?, preguntó, acercándose. Pues sí, joven. Parece que la bestia ya no quiere más carretera, respondió el hombre, sonriendo con cansancio. Su voz era grave, pero suave, como si hablara desde muy dentro. Don Aurelio se asomó al motor. El vapor caliente le pegó en la cara. Esto ya no jala, ni con milagros. Eso pensaba yo también, de mí mismo, dijo el viejo, casi en broma, pero sin reír. Don Aurelio se giró a verlo. Era flaco, de piel curtida y ojos claros, casi transparentes. Tenía la ropa empolvada y el rostro bañado en sudor, pero se mantenía erguido, orgulloso quizás, terco, seguro. ¿A dónde va? Salta. Bueno, cerca de ahí. Tengo que ver a alguien. No sé si me va a querer ver, pero tengo que intentarlo. Silencio. El tipo de silencio que pesa. Súbase. Lo acerco, dijo don Aurelio sin pensarlo mucho más. ¿No le incomoda? He cargado cosas peores. El viejo rió bajito y asintió. Cerró el cofre con un golpe seco y tomó una pequeña maleta. Al subir a la cabina lo hizo con esfuerzo, como si cada peldaño le recordara los años vividos. Una vez dentro, se acomodó con lentitud. Gracias. No todos se detienen. Don Aurelio encendió el motor. Hoy sí. Mientras retomaban la ruta, el cielo comenzaba a teñirse de rojo. El viento soplaba más fuerte y entre el murmullo del motor, don Aurelio se dio cuenta de algo. Había una calma rara en ese silencio compartido. No el silencio incómodo de los desconocidos, sino uno lleno de cosas no dichas. ¿Y cómo se llama? Elías. Don Aurelio asintió, sin mirar. El viejo tenía nombre, pero también tenía historia. Y aunque no lo sabía aún, esa historia estaba a punto de chocar con la suya. La mula retomó el camino como si nada, pero dentro de la cabina el ambiente era denso, cargado de silencios que decían más que cualquier palabra. Don Elías miraba por la ventana, como si buscara algo allá afuera que no iba a aparecer. Don Aurelio, firme al volante, lo espiaba de reojo, curioso, pero sin soltar pregunta. ¿Hace cuánto anda solo?, soltó finalmente don Elías, sin apartar la vista del paisaje. Don Aurelio tragó saliva. No era una pregunta sencilla, no para él. Un rato, suficiente como para que ya no me acuerde cómo se oye una casa llena. Don Elías asintió, lento. No dijo nada más por un buen rato. El motor zumbaba y el viento se colaba por una rendija, haciendo que el polvo bailara en los rayos del sol. Yo también ando solo desde hace tiempo, por gusto al principio, por pena después, dijo, como quien confiesa algo sin querer. Aurelio giró un poco la cabeza. ¿Y por qué la pena? Porque uno a veces arruina lo que más quiere y después ya no sabe cómo regresar. Esa frase le cayó a don Aurelio como piedra en el pecho. Se quedó callado, con las manos tensas en el volante. A veces no hay regreso, dijo él sin mirar al viejo. Y sí lo hay, pero uno ya no se atreve a buscarlo. Silencio. La Scania avanzaba lenta entre curvas y rectas infinitas. En una subida, don Aurelio bajó la velocidad y puso la mano sobre la palanca de velocidades. El contacto con el metal frío le ayudaba a pensar, a no dejar que lo que sentía le ganara. ¿Qué va a hacer cuando llegue con esa persona que busca?, preguntó, bajando la voz. Don Elías respiró hondo. Le voy a decir la neta, que fui un cobarde, que no supe estar cuando debía, que no tengo cara, pero que traigo el corazón lleno de ganas de pedir perdón. Don Aurelio apretó la mandíbula. Cada palabra del viejo le pegaba como eco de lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Y si no lo quiere ver,
Entonces ya no será mi decisión, pero quiero que sepa que llegué, que no me fui sin intentar. Esa última frase se clavó hondo. La cabina se quedó en silencio por varios minutos. Solo el motor, la carretera y dos hombres lidiando con sus demonios en plena marcha. Después, en una curva ancha, don Aurelio soltó una risa seca, corta. Me cae que si esto fuera película, nos tocaría reencontrarnos con los hijos y abrazarlos bajo la lluvia. Pero no es película, respondió don Elías. Es la vida, y en la vida a veces no más alcanza pa' una disculpa. Si te va bien. Pasaron por un puente angosto. Del otro lado, el paisaje cambió. Cerros más verdes, viento más fresco. Algo también se alivianó en la cabina, como si el hecho de compartir esas verdades los hiciera menos pesados. ¿Y tú, cómo te llamas?, preguntó don Elías. Aurelio. Don Aurelio, pa' lo que se ofrezca. Gracias, don Aurelio. No cualquiera se para hoy en día. Pues hoy sí me paré. Algo me dijo que debía hacerlo, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que ese viaje no era cualquier viaje. Porque a veces el destino no viene en GPS. Viene a pie, parado al borde de la carretera, con una mochila de culpas y los ojos llenos de pasado. La noche caía despacio, envolviendo la carretera en un tono azul sucio que apenas dejaba ver el horizonte. Las luces de la Scania cortaban la oscuridad como navajas. Dentro de la cabina, el silencio era espeso, casi incómodo. Don Elías iba con la mirada clavada en la ventana, los brazos cruzados y la frente pegada al vidrio como si buscara respuestas entre sombras. Don Aurelio no era de hablar mucho, pero ese silencio lo traía inquieto. Había algo en ese viejo que lo intrigaba, no por lo que decía, sino por lo que callaba. ¿Siempre ha viajado solo?, preguntó, rompiendo el silencio con voz baja, como tanteando el terreno. Don Elías tardó en contestar. Desde hace rato, sí, antes no, pero la vida se encarga de irte dejando solo, poquito a poco. Don Aurelio asintió sin decir nada. Sabía bien de lo que hablaba. Familia, tuve, tengo, creo. No sé si todavía me consideran parte. Eso último lo dijo con una risa amarga, más triste que cínica. Don Aurelio soltó el volante con una mano y se frotó la nuca. Esa respuesta le movió algo. A veces uno no sabe cómo regresar, dijo, mirando de reojo. Don Elías giró lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban apenas con la luz del tablero. ¿Y tú? ¿Qué dejaste atrás? Don Aurelio no respondió al instante. Bajó la velocidad al ver una curva cerrada, y mientras maniobraba, el recuerdo volvió como golpe seco. Un hijo, un pleito, palabras que no debí decir, y luego silencio. Don Elías bajó la mirada. Duele, ¿verdad? Como si trajeras una espina en el alma. La cabina se volvió a llenar de ese silencio raro, no incómodo ya, sino profundo, compartido. Más adelante, en un tramo recto, don Aurelio volvió a hablar, esta vez sin filtros. ¿Y tú a quién vas a ver? Don Elías dudó. Se acomodó en el asiento. Tragó saliva. A mi hijo. No lo veo desde hace más de 30 años. Le fallé. Me fui cuando más me necesitaba. Y ahora quiero pedirle perdón. Don Aurelio frenó un poco, no por el tráfico, sino por el peso de esas palabras. Lo miró por un segundo, como si intentara leerle la cara. ¿Y crees que te lo va a dar? No lo sé, pero si no lo intento, no voy a poder morir tranquilo. Esas palabras le revolvieron el estómago. Don Aurelio tragó en seco, sintiendo cómo algo dentro se le movía, como un recuerdo que no quería salir, pero ya no cabía. ¿Te enfermaste?, preguntó sin rodeos. Don Elías lo miró. Esa mirada no era de miedo, ni de pena. Era de resignación. Sí, el cuerpo ya me está pasando la factura. No tengo mucho tiempo, y no quiero irme sin cerrar esa puerta. La carretera seguía, infinita. Pero algo entre ellos acababa de dar un giro. Ya no eran dos extraños compartiendo cabina. Eran dos hombres con cuentas pendientes, arrastrando culpas parecidas, buscando redención donde fuera.
Pues vamos a encontrarlo, don Elías, aunque sea para que uno de los dos tenga un final menos jodido. Don Elías sonrió por primera vez. Una sonrisa leve, sincera, rota, pero viva. La madrugada los alcanzó entre cerros y curvas interminables. El cielo, aún oscuro, comenzaba a pintar las nubes con un tono gris azulado. Don Aurelio ya sentía el cuerpo pesado, pero no quería parar. Había algo en el silencio de don Elías que lo tenía con el alma en pausa, como si supiera que algo fuerte estaba por venir. A la vuelta de una curva, las luces de una patrulla los encandilaron. 2 conos naranjas, una caseta improvisada y un letrero que decía «Control fronterizo, paso provincial». Don Aurelio soltó un bufido. «Pinche suerte, justo ahora». Redujo velocidad y puso las intermitentes. Don Elías enderezó la espalda, ajustándose la gorra. «¿Todo bien?», preguntó don Aurelio, notando el leve temblor en sus manos. «Sí, sí, es que no me gusta tratar con uniformados. A nadie». La patrulla estaba estacionada al costado y junto a ella un oficial rellenito con cara de pocos amigos se acercó al camión. Tocó el estribo con la linterna y esperó. Don Aurelio bajó la ventanilla. «Buenas, oficial. Documentación del vehículo y del conductor, por favor», dijo el agente sin rodeos. Mientras don Aurelio buscaba los papeles, el otro agente, más alto y más joven, iluminó el interior con la linterna. Cuando la luz se posó en el rostro de don Elías, se detuvo. El hombre frunció el ceño. «¿Y él quién es?» «Un aventón. Lo recogí hace unas horas». «Su coche quedó tirado», respondió don Aurelio sin dar mayor importancia. El agente joven se acercó un poco más. «¿Su nombre, señor?» Don Elías dudó un segundo, pero respondió firme. «Elías Contreras». El agente se volteó hacia su compañero. «Sargento Lagos, ¿puedo hablar con usted?» El gordo, Lagos, asintió y se apartaron unos pasos. Hablaron en voz baja, pero don Aurelio alcanzó a escuchar algo. «Se parece mucho a la ficha que nos mandaron de Salta el mes pasado». El estómago se le revolvió. Don Elías miraba hacia el frente, como si no oyera nada, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la rodilla. «¿Hay algún problema?», preguntó don Aurelio en voz alta. Lagos regresó con cara seria. «Nada aún, pero por protocolo necesito una revisión rápida. ¿Le molesta si su acompañante baja unos minutos?» Don Elías bajó lentamente, con ese andar digno que escondía los años. No dijo nada, no se quejó, solo bajó. Mientras revisaban sus documentos, el otro agente le hacía preguntas directas. «¿A dónde se dirige, señor?» «A Salta. A ver a mi hijo. ¿Hace cuánto no lo ve?» «Más de 30 años». El agente frunció el ceño. Lagos, mientras tanto, miraba a don Aurelio como quien no termina de fiarse. «¿Usted sabía a quién llevaba?» «Sabía que era un hombre con una historia. No necesito más para ofrecerle un aventón». Lagos lo escaneó con la mirada. Luego se giró hacia su compañero, le hizo una seña y los dos se alejaron de nuevo. Pasaron 5 minutos eternos. Cuando regresaron, el más joven asintió apenas. «Todo en orden. Pero tenga cuidado con quién sube a su camión, señor. No todos dicen toda la verdad». Don Aurelio no respondió. Don Elías subió en silencio. Mientras retomaban el camino, el motor rugió con más fuerza que antes. «¿Quieres contarme qué fue eso?», preguntó don Aurelio sin rodeos. Don Elías tardó en contestar. Luego habló, suave, con una tristeza que calaba. «A veces el pasado te alcanza aunque tú ya hayas cambiado. No soy el mismo hombre de hace 30 años, pero algunos errores no se borran tan fácil». Don Aurelio no respondió. Miró al frente. La carretera seguía, negra y larga, como el camino hacia la verdad. El calor del mediodía les pegó en la cara apenas cruzaron el letrero oxidado que decía «San Bartolo del Sur, bienvenidos», aunque el pueblo parecía más bien abandonado por Dios y por el tiempo. Calles de tierra, casas con las paredes descarapeladas
y un par de gallinas cruzando la plaza como si fueran las únicas habitantes del lugar. Don Aurelio aflojó el acelerador y bajó la velocidad. Sentía la garganta seca y el estómago vacío, así que estacionó la mula frente a un kiosco pequeño que apenas tenía sombra. Don Elías miraba hacia los costados con ojos inquietos. «Vamos a comer algo, ¿no?», dijo don Aurelio, apagando el motor. «Yo necesito caminar un rato, estirar las piernas». «¿Seguro?» «Sí, aquí nos vemos en media hora». Don Aurelio lo observó bajar sin decir nada más. El viejo caminó lento pero con rumbo. No parecía estar improvisando. Entró al local, donde una señora mayor servía empanadas y mate cocido. Pidió lo primero que vio en el cartel. Mientras esperaba, se asomó por la ventana, siguiendo con la mirada la figura de don Elías, que ya se había metido entre las callejuelas del fondo. Media hora pasó, luego otra. La comida se enfrió en la mesa. Don Aurelio salió, encendió un cigarro y se apoyó en el estribo de la Escaña. Algo en el pecho le empezaba a picar, como una corazonada. Ese pueblo, tan chico como era, no dejaba lugar para perderse. ¿A dónde se había metido don Elías? Se montó de nuevo en la cabina y avanzó despacio por la calle principal. Nadie. Dobló por una callejuela que bajaba hacia una pequeña iglesia. Ahí lo vio, parado frente a una puerta vieja, hablando con una mujer que parecía llorar. Don Aurelio apagó el motor y bajó sin hacer ruido. Caminó unos pasos, pero se detuvo cuando escuchó la voz de la mujer. «Después de todo este tiempo, ¿vienes a pedirme eso?» «No vengo a pedir nada», respondió don Elías con la voz entrecortada. «Solo quiero que sepas que no me olvidé, que todavía me duele». La mujer negó con la cabeza, se limpió las lágrimas y cerró la puerta con fuerza. Don Elías se quedó ahí, mirando la madera cerrada, como si esperara que se abriera sola. Don Aurelio dio un paso adelante y el crujido de la grava lo delató. Don Elías volteó. Su cara estaba descompuesta, los ojos rojos. No dijo nada, solo se acercó. «¿Todo bien?», preguntó don Aurelio con voz baja. «Sí, solo necesitaba ver a alguien del pasado». «¿Quién era?» «Mi hermana». «¿Y?» No me perdonó». Ambos se quedaron un momento en silencio, mirando el polvo levantarse por el viento. Don Aurelio sintió el corazón apretado, no por lo que acababa de ver, sino porque por dentro sabía que él también tenía puertas cerradas esperándolo en alguna parte. «¿Te vas a rendir?», don Elías negó con la cabeza. «Todavía no, todavía no». Subieron a la mula sin hablar más. El motor rugió y el pueblo quedó atrás, como un recuerdo amargo que no se puede tragar ni escupir. Pero algo había cambiado. Don Aurelio empezaba a sospechar que ese viaje traía más verdades escondidas de las que él estaba preparado para escuchar. La noche ya los había envuelto por completo cuando la Escaña dejó atrás el último caserío. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y la carretera vacía como el silencio entre dos personas que se están conociendo de verdad. El motor ronroneaba parejo, y la luz tenue del tablero apenas iluminaba los rostros cansados de los dos hombres. Don Elías dormitaba con la cabeza recargada en el cristal. Don Aurelio, con una mano en el volante y la otra sujetando un termo, mantenía los ojos clavados en la línea blanca del asfalto. «Oye», dijo de pronto rompiendo la quietud, «¿te puedo contar algo?» Don Elías abrió los ojos sin moverse mucho, como si ya estuviera esperando esa pregunta. «Claro, yo también tuve una puerta cerrada, igual que tú». Don Elías se incorporó un poco, atento. «Mi hijo se llama Mariano. El chamaco era bueno, tranquilo, soñador. Quería estudiar, ¿sabes? No quería esta vida de carretera. Me lo dijo una vez, bien claro. Papá, yo no quiero manejar como tú, quiero ser maestro». Don Elías asintió, como entendiendo desde la primera palabra. «Yo no lo supe manejar, me dolió que no quisiera seguir mis pasos, me sentí traicionado», como si decirme eso fuera una forma de decirme que lo mío no valía. La voz de don Aurelio se le quebró apenas, pero siguió.
Lo presioné, le grité, le dije que era un malagradecido, que esta vida me había dado todo y que él no sabía lo que decía. Se fue ese mismo día, con una mochila y sin mirar atrás. Silencio, solo el sonido de los neumáticos devorando el camino. ¿Y lo buscaste?, preguntó don Elías con tono suave. Durante un tiempo sí, después me ganó el orgullo. Me convencí de que él debía volver primero. Pero los años pasaron, y cada año el silencio se hizo más pesado, hasta que me acostumbré a cargarlo. Don Elías bajó la mirada, pensativo. A veces creemos que tener razón es más importante que tener cerca a quienes amamos. Y no es así, ¿verdad? No, no lo es. Un tráiler pasó en sentido contrario y los iluminó por un instante. Ese fogonazo rompió el momento, pero no la intimidad. Don Aurelio se aclaró la garganta. Cuando te vi en la carretera, no sé por qué paré, pero algo dentro me dijo que debía hacerlo, como si el destino me hubiera puesto ahí para escuchar esto o para decirlo. Tal vez sí, tal vez tú y yo no estamos aquí solo por coincidencia. Don Aurelio soltó una risa breve, cansada. Y míranos, dos viejos solos, hablando en medio de la nada como si fuéramos amigos de toda la vida. A veces uno encuentra familia donde menos lo espera. El camión siguió su rumbo bajo las estrellas. Y en esa cabina caliente, en esa noche que parecía no tener fin, la desconfianza se convirtió en algo más. Una alianza silenciosa entre dos hombres que se sabían rotos pero no rendidos. Don Elías cerró los ojos de nuevo, esta vez con calma. Don Aurelio apretó el volante con un poco menos de fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no dolía, solo acompañaba. El amanecer se asomaba por el retrovisor cuando don Aurelio bajó el ritmo. La Scania jadeaba en una cuesta larga y el cielo empezaba a teñirse de naranja claro. Pararon en un mirador natural, al borde de una barranca, donde el aire era más fresco y el mundo parecía lejano. Don Aurelio apagó el motor, se estiró los brazos y bajó sin decir palabra. Don Elías también bajó, más lento. Llevaba la cara pálida y los hombros caídos. Caminó hasta la orilla y se quedó viendo el paisaje, como si lo conociera de antes. ¿Sabes qué es lo más cabrón de la culpa?, dijo, sin mirar a Aurelio. ¿Qué? Que no grita, no hace ruido, nomás está ahí, metida adentro, tragándote por pedazos. Don Aurelio no respondió. Encendió un cigarro y esperó. Yo tenía una familia, mujer, hijos, una vida tranquila. De esas que parecen normales hasta que te das cuenta que estabas demasiado roto para sostenerla. Su voz sonaba firme, pero había algo quebrado debajo, como un hilo tenso a punto de romperse. No supe cuidarlos. Me metí en cosas que no debía. Perdí el trabajo, la confianza. Y ellos. Primero se fueron de mí. Luego me fui yo. ¿Y nunca volviste? Don Elías negó con la cabeza. No tuve el valor. Me enteré después que mi esposa enfermó, que uno de mis hijos dejó la escuela para sacar adelante a los otros, y yo ya no estaba. Don Aurelio tragó saliva, sintiendo que lo que escuchaba le retumbaba por dentro. ¿Y el hijo que vas a buscar? El más chico, el único que me mandó una carta hace años. No era una invitación. Nomás decía, si algún día quieres hacer las cosas bien, sabes dónde encontrarme. Y lo firmó con el nombre, nada más. ¿Y por qué hasta ahora? Porque me estoy muriendo. Y no quiero que el último recuerdo que tenga de mí sea el de un cobarde. El viento sopló con fuerza, levantando tierra. Don Aurelio le pasó el termo con café. Don Elías lo tomó con ambas manos, como si fuera lo único caliente que había sentido en mucho tiempo. ¿Crees que te escuche? No sé, pero tengo que intentarlo. No quiero llevarme su silencio a la tumba. Don Aurelio lo miró un buen rato. Ese hombre, que parecía tan duro, tan seco, tenía el alma hecha jirones, y sin embargo, seguía de pie. Yo también debería escribirle al mío, dijo en voz baja. Aunque sea para decirle que lo extraño, hazlo. Nunca es tarde para hacer algo con el corazón. Se quedaron callados, mirando el horizonte. A lo lejos, un cóndor volaba en círculos,
como si también estuviera buscando algo perdido. Don Aurelio apagó el cigarro y volvió a subir a la cabina. «Ándale, viejo, vámonos antes que se haga más tarde. A lo mejor hoy es un buen día para empezar de nuevo». Don Elías asintió y subió sin decir más. El motor arrancó y la carretera volvió a recibirlos. Pero esta vez, algo distinto viajaba con ellos. Una esperanza, tímida pero viva, como una chispa en medio del polvo. El camino se había vuelto más recto y el sol ya estaba alto, quemando la piel aunque la ventana estuviera medio cerrada. Dentro de la cabina, don Elías hojeaba un papel arrugado, mientras don Aurelio mantenía los ojos en la carretera, pero con la cabeza lejos, rumiando ideas que no terminaban de cuajar. «¿Y tú crees que todavía viva en esa dirección?», preguntó don Elías, señalando el papel. «En esos pueblos la gente no se mueve mucho. Si vivía ahí hace años, seguro sigue, o alguien lo ha de conocer». «Dios te oiga», murmuró Elías, doblando el papel y guardándolo en el bolsillo de la camisa. Don Aurelio sacó la mano por la ventana, sintiendo el viento seco. Después de unos segundos, soltó una pregunta que le venía dando vueltas desde el amanecer. «¿Cómo se llama tu hijo?». Don Elías tardó en responder, miró por la ventana, luego al frente. Y cuando habló, lo hizo con una mezcla de nostalgia y miedo. «Mariano». A don Aurelio se le borró la expresión de la cara. Sus manos apretaron el volante, la Scania mantuvo el rumbo, pero el silencio cayó como un balde de agua fría en la cabina. «¿Qué dijiste?», preguntó sin voltear. «Mariano. Mariano Contreras. ¿Pasa algo?». Don Aurelio no contestó. Sentía un zumbido en los oídos, como si el motor se hubiera metido dentro de su cabeza. El nombre rebotaba entre los recuerdos como piedra en un cañón. «Mi hijo también se llama Mariano», dijo al fin con la voz seca. Elías giró lentamente la cabeza y lo miró como si le hubieran leído la mente. «¿Y su apellido?». «Méndez». «¿No es el mismo entonces?», dijo Elías bajando un poco la tensión. Pero don Aurelio no se relajó. El corazón le latía como tambor. La coincidencia era demasiada. La edad, la historia, el abandono, todo empezaba a armar una figura que no quería terminar de ver. «¿Cuántos años tiene tu Mariano?». 38 o 39. Nació en el 86, creo». Don Aurelio frenó un poco. El camión bajó la velocidad, como si también sintiera que algo no andaba bien. «Mi Mariano nació en el 85, murmuró. Su mamá se llamaba Ana Paula». Elías se quedó helado. Su cara, que normalmente se escondía detrás de arrugas y cansancio, ahora era puro desconcierto. «Mi mujer se llamaba Ana Paula también». La Scania se detuvo al costado de la carretera. El motor quedó encendido, pero nadie habló por un rato. Solo el viento golpeando la chapa y el tic-tic del motor al enfriarse. Don Aurelio volteó lento, con los ojos llenos de una mezcla de rabia, miedo y confusión. «¿Estás seguro que tu hijo se llama Mariano Contreras?». «Sí». «¿Por qué? Porque no me está gustando nada esta historia». Don Elías lo miró, y por primera vez pareció asustado de verdad. «¿Qué estás pensando?». Don Aurelio no respondió. Se bajó de la cabina, dio unos pasos y miró el horizonte, como si ahí fuera a encontrar una respuesta. La carretera, tan recta hasta ese momento, ahora parecía retorcerse bajo sus pies. Dentro de él, una idea comenzaba a tomar forma. Una idea imposible, absurda, pero que ya no podía ignorar. ¿Qué pasaría si el hijo que don Elías buscaba era el mismo que él había perdido? El silencio volvió, pero esta vez ya no era incómodo. Era peligroso. El viento empezó como un susurro entre los matorrales, pero en menos de 20 minutos ya sacudía la Scania como si fuera de papel. Don Aurelio luchaba con el volante, mientras el cielo se oscurecía tan rápido que parecía que alguien hubiera bajado un telón negro sobre la ruta. «¡No se ve ni madre!», gritó, cerrando la ventana de golpe. Don Elías sostenía la manija de la puerta con fuerza, como si la tormenta pudiera llevárselo. «Busca un lugar donde podamos parar», dijo. «Esto va para largo».
Aurelio asintió, y unos metros más adelante encontró un desvío de tierra con espacio justo para detenerse sin quedar atrapados. Bajó la velocidad y metió reversa con cuidado. Cuando el camión se detuvo, la ráfaga sacudió los espejos y el viento silbó por las rendijas de las puertas. ¿Y ahora?, preguntó don Elías, mirando el parabrisas, cubierto de tierra volando. Ahora toca esperar. Si salimos con este viento, nos volcamos. Se quedaron en silencio. El rugido del viento tapaba todo, como si el mundo se hubiera olvidado de ellos. Don Aurelio abrió la guantera y sacó un termo con café viejo. Le pasó el vasito a Elías. Ya que estamos aquí atrapados, podríamos aprovechar. ¿Para qué? Para hablar. De verdad. Don Elías lo miró con desconfianza. ¿Todavía dudas de mí? No sé si dudas, pero hay cosas que no cuadran, demasiadas coincidencias. Elías suspiró largo, como quien decide dejar de cargar una piedra. Nunca fui buen padre, eso ya lo sabes, pero hubo algo más. ¿Qué? Después de que me fui, me cambié el apellido, legalmente. No quería que nadie me encontrara, ni siquiera mis hijos. Don Aurelio apretó los dientes. Entonces tu Mariano también pudo haber cambiado su apellido. Elías lo miró a los ojos. Silencio. ¿Es posible?, dijo. Cuando lo busqué, ya era tarde. El padrón no tenía registro. Y yo ya era otro, con otro nombre. Don Aurelio se apoyó contra el respaldo. El café le sabía a tierra. El estómago le dio vuelta. Te voy a decir algo, viejo. Si resulta que ese hijo tuyo es el mismo que yo crié, no sé qué voy a hacer. Un golpe fuerte en el techo los interrumpió. No era viento, era algo más, como si algo hubiera caído. Don Aurelio bajó un poco la ventana, lo justo para asomarse. «¡Chingada madre!», gritó. «¡Un árbol!». Un tronco delgado arrancado por la ráfaga había golpeado la parte trasera del camión. No había daño serio, pero el susto los dejó tensos. Ambos salieron con linterna en mano, caminando a contraviento. Verificaron la caja, el chasis, todo estaba bien. Volvieron a la cabina empapados de polvo. «Ya nada más faltaba esto», dijo don Aurelio sacudiéndose. Elías se sentó, exhausto. Lo miró con voz temblorosa. «Yo no vine a quitarte nada, Aurelio. Si ese muchacho es tuyo, yo no tengo derecho a reclamarlo». Don Aurelio lo miró fijo, con los ojos cargados de rabia y confusión. «¿Y si fuera al revés? ¿Y si yo soy el que crió a tu hijo sin saberlo?». Don Elías bajó la mirada. El camión crujió con el viento, como si también esperara la respuesta. Entonces, don Aurelio, con la voz más baja que en toda la historia, soltó: «¿Qué harías tú en mi lugar?». Elías no contestó. «Y ahora la pregunta te toca a ti, que vienes escuchando esta historia. ¿Tú qué harías? ¿Te harías a un lado? ¿Pedirías explicaciones? ¿O simplemente seguirías el camino como si nada? Déjalo en los comentarios. Queremos saber qué harías tú en el lugar de don Aurelio». La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del camión el verdadero torbellino apenas comenzaba. El viento seguía golpeando la carrocería del camión con fuerza. Afuera, la oscuridad era total. Adentro, en la cabina, el ambiente era más denso que nunca. Don Elías respiraba agitado, sus manos temblaban. Llevaba varios minutos sin decir una sola palabra, mirando al frente como si pudiera ver a través del tablero. Don Aurelio tampoco presionaba. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil de escuchar. De pronto, como si algo se quebrara dentro, don Elías soltó un suspiro largo, doloroso, y se llevó las manos a la cara. «No puedo más, Aurelio». Su voz sonaba distinta, como si viniera desde el fondo de un pozo. «Ya no puedo seguir cargando con esto». Don Aurelio no se movió, solo lo miró de reojo, atento. «¿Qué es lo que no puedes cargar?». Don Elías bajó las manos. Tenía los ojos húmedos, las arrugas de su rostro se veían más profundas, como si los años y el arrepentimiento le hubieran caído todos encima al mismo tiempo. «Yo no me fui solo, me fui por miedo, por cobarde, por enfermo». «¿Enfermo?».
Elías asintió con la cabeza. Cuando mi mujer se enfermó, yo también estaba enfermo. Me detectaron un tumor en el estómago, pequeño, operable, pero en ese momento yo no lo soporté. Sentí que el mundo se me venía encima. Me encerré. Me alejé. Empecé a tomar, a desaparecer. Me volví un fantasma. Y ella murió sola, en casa de su hermana. Los niños quedaron con los abuelos. Yo no fui al funeral. No me atreví. Don Elías rompió en llanto. Lo sé, soy una basura. Y lo peor es que el tumor ni siquiera era tan grave. Me operaron meses después, sobreviví, pero no regresé. Me dio vergüenza, mucha. Don Aurelio sentía un nudo en la garganta. Su respiración también se volvió pesada. No era solo lo que Elías contaba, era el reflejo que veía en él mismo. ¿Y tu hijo? ¿Cómo supiste de él? Un día, hace como 10 años, fui al cementerio. Quería pedirle perdón a Ana Paula, aunque fuera en silencio. Y ahí, en la tumba, encontré una carta, metida en una cajita de madera. La había dejado Mariano. Era para su mamá, pero la leí. Don Elías sacó de su bolsillo una hoja vieja, arrugada. La extendió como quien entrega un pedazo de su alma. Mamá, te extraño. Papá nunca volvió. Yo ya crecí. Ya no lloro por él, pero a veces pienso si le duele lo que hizo. Yo quisiera perdonarlo, pero no sé cómo. Ojalá un día regrese con los ojos bajos y la voz sincera. Don Aurelio sintió que el estómago se le revolvía. Cerró los ojos, apretando los dientes. ¿Y por qué hasta ahora lo buscaste? Porque el cáncer volvió, esta vez más fuerte. Me quedan unos meses, Aurelio. No quiero morirme sin que ese muchacho sepa que su padre sí lo pensó, sí lo extrañó, sí se arrepintió. Don Aurelio bajó la cabeza. La rabia que sentía se mezclaba con tristeza. No sabía si lo odiaba o si lo entendía demasiado bien. ¿Y si ese hijo ya no te quiere ver? Entonces me iré sabiendo que lo intenté. Pero si no llego a tiempo, eso sí no me lo perdono. Don Aurelio lo miró con dureza. Tú tienes una oportunidad que yo no he tenido. Yo no sé si mi hijo sigue en este mundo viejo. Yo ni carta tengo. Tú, al menos, sabes dónde está. Elías bajó la cabeza como tragándose su dolor. ¿Y tú qué vas a hacer si resulta que tu Mariano y el mío son el mismo? Don Aurelio se quedó callado. El corazón le palpitaba en las sienes. Cada segundo se le hacía eterno. No lo sé. Tal vez lo bajo del camión en la próxima curva, o tal vez me bajo yo y te dejo seguir solo. Elías lo miró, con los ojos llenos de agua. No vine a quitarte nada, lo juro, pero si ese muchacho es mi hijo, quiero que sepa quién fue su padre, aunque sea solo para odiarme en persona. Don Aurelio no contestó. Se recargó en el respaldo y cerró los ojos. La tormenta afuera ya comenzaba a calmarse, pero adentro de esa cabina lo peor apenas comenzaba. El silencio volvió, pero esta vez era denso, doloroso, necesario. Porque a veces, antes de que llegue la verdad, hay que pasar por la tormenta más larga de todas, la de aceptar lo que uno fue. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿crees que don Aurelio debería permitir que Elías se reencuentre con su hijo, aunque eso implique descubrir una verdad que podría romperle el corazón? Déjalo en los comentarios. Queremos saber cómo terminarías tú este viaje. El cielo clareaba. Las primeras luces del día comenzaban a dibujar la silueta de los cerros mientras la tormenta había quedado atrás, como un recuerdo cargado de barro y silencio. Dentro de la cabina, don Aurelio no había pegado el ojo. No podía. Don Elías dormía, con la cabeza inclinada hacia un lado y el rostro en paz, como si confesar lo hubiera vaciado. Pero don Aurelio, él no encontraba descanso. Miró por el parabrisas empañado, encendió un cigarro y lo sostuvo sin apurarse. En su mente, las imágenes se sucedían. Su hijo Mariano de niño, corriendo entre cajas de carga, trepado en la mula, jugando a que él también era camionero. Luego la discusión, la mirada de decepción, el portazo, el silencio,
El cigarro se le consumió entre los dedos. No se dio cuenta. Elías murmuró algo en sueños. Don Aurelio lo volteó a ver y por un instante no vio al viejo. Vio un reflejo de sí mismo. Ese fue el golpe. «Chingado», susurró. «Somos la misma historia, nada más contada con diferentes errores». Encendió el motor. El rugido de la Scania rompió el aire denso del amanecer. Elías despertó de golpe. ¿Ya amaneció? Sí, hay que seguir. Ya casi llegamos a Salta. Elías lo miró con recelo, como si no supiera qué versión de Aurelio tenía frente a él. ¿Estás bien? No sé, pero hay que moverse. El camino de bajada los llevó por una zona boscosa. El sol se filtraba entre los árboles y el silencio era más suave, menos agresivo. Don Aurelio soltó de pronto. «Anoche, cuando dijiste que tu hijo había dejado una carta en la tumba, me imaginé la mía». «¿Tú qué le dirías?», preguntó Elías sin pensarlo mucho. Don Aurelio tragó saliva. «Que lo siento, que fui un pendejo orgulloso, que me creí que tenía todo bajo control y en realidad estaba más solo que nunca». Se hizo un silencio corto, pero lleno de peso. «Yo también lo creí», dijo Elías. «Pensé que podía desaparecer sin dejar huellas, pero uno no desaparece. Solo se pudre en los recuerdos de los otros. Y los hijos no olvidan». Elías asintió mirando por la ventana. De repente, don Aurelio giró el volante y se salió de la ruta principal. «¿Qué haces?», preguntó Elías, sobresaltado. «Vamos a parar un rato, quiero escribir algo». «¿A tu hijo?». «Sí». Detuvieron la Scania en un claro junto al camino. Don Aurelio bajó, sacó un cuaderno del compartimento del tablero y se sentó sobre una piedra grande. Elías no dijo nada. Se quedó dentro, observándolo por el parabrisas, como si supiera que ese momento no era suyo. Aurelio escribió durante varios minutos. Al principio lento, luego con más prisa, como si las palabras guardadas por años le salieran sin freno. Al terminar, dobló la hoja con cuidado y se la metió en el bolsillo de la camisa. «¿Qué pusiste?», preguntó Elías cuando volvió a subir. «Lo que nunca me atreví a decirle». «¿La vas a enviar?». «No lo sé, pero al menos ya la escribí. Y eso ya cambia algo». Mientras retomaban el camino, Elías miró de reojo la carretera. «¿Y si ese muchacho, el tuyo, es en realidad el mío?». Don Aurelio apretó el volante. El nudo en el estómago volvió. «¿Qué harías tú si fueras yo?». «Creo que me quedaría callado. Lo dejaría elegir a él. Y si elegir significa perderlo, entonces lo habrías perdido por la verdad, no por una mentira». Silencio. Don Aurelio respiró hondo. Su mente era un mar revuelto. Ya no sabía si el viaje lo estaba acercando a su hijo o alejando más de él. Pero lo que sí sabía era que ya no era el mismo hombre que había salido de Mendoza. Algo dentro de él había empezado a sanar, justo cuando todo parecía romperse. ¿Y tú, crees que don Aurelio debería contarle a Mariano la verdad, aunque eso le cueste perderlo para siempre? Déjalo en los comentarios. La carretera aún tiene muchos giros por delante. La Scania bajó la última cuesta con el motor vibrando suave, como si también supiera que el viaje estaba por llegar a algo importante. Don Aurelio aflojaba el volante poco a poco, mientras los tejados rojizos y las callecitas adoquinadas de Salta empezaban a asomar entre los cerros. Elías iba con la espalda recta, los ojos abiertos, pero fijos en ningún punto. Parecía que en cualquier momento iba a decir algo, pero no lo hacía. ¿Tienes la dirección?, preguntó don Aurelio rompiendo el silencio. El viejo asintió sacando el papel arrugado de su bolsillo. «Calle Belgrano, número 278, barrio San Cayetano». «Vamos». Don Aurelio sintió como el pulso se le aceleraba. No sabía si por lo que venía para Elías o por lo que podría significar para él. Tomaron varias avenidas, cruzaron un puente sobre un arroyo seco. La ciudad era tranquila, como si no supiera que dos hombres estaban a punto de enfrentarse a su pasado más doloroso. «¿Estás seguro que él sigue ahí?», preguntó don Aurelio mientras doblaban en una esquina.
No, pero es el último lugar que me dijeron. Un viejo conocido me lo mencionó hace 3 años. Don Aurelio soltó un bufido. 3 años es un chingo, Elías. Es todo lo que tengo. Don Aurelio lo miró rápido, de reojo. Elías estaba sudando, no por el calor, sino por el miedo de perder una última oportunidad. Llegaron al barrio, casas humildes, algunas de ladrillo visto, otras revocadas con cal y con rejas pintadas a mano, perros echados en la banqueta, vecinos en la sombra, tomando mate. El camión avanzó lento hasta que don Aurelio vio el número. 278. Frenó en seco. «Es esa», dijo Elías, como si le costara pronunciar las palabras. Ambos se quedaron viendo la casa. Puerta verde, ventana con cortina blanca, una bicicleta apoyada en la pared. «¿Qué vas a hacer?», preguntó don Aurelio. Elías tragó saliva. Tenía las manos temblorosas sobre las piernas. «No lo sé». «¿Y si abre y no me reconoce? ¿Y si me cierra la puerta? ¿Prefieres quedarte con la duda?» «No, pero tampoco quiero que me odie en la cara». Silencio. «Pues más vale una verdad dura que un arrepentimiento eterno». Elías se quitó el cinturón de seguridad, pero no bajó. Se quedó ahí, mirando la puerta como si esperara que algo del pasado saliera por ella. «¿Y tú? ¿Te vas a quedar aquí?» «Sí», respondió don Aurelio sin dudar. «Quiero ver quién abre esa puerta». Elías bajó. Sus piernas parecían de plomo. Cada paso era lento, medido, como si el piso fuera a romperse. Tocó la reja con los nudillos. Una señora salió del patio del fondo, pelo canoso, delantal puesto. «¿Sí?», preguntó con amabilidad. «Busco a Mariano», dijo Elías, la voz apenas audible. La mujer lo miró de arriba abajo. Dudó. «¿Quién lo busca?» Elías no supo qué decir. Abrió la boca, pero se le cortó la voz. «Un viejo amigo de la familia». «Un momento», volvió adentro. Don Elías quedó solo en la banqueta. No miraba al camión, solo esperaba, con el alma en los talones. Desde la cabina, don Aurelio no podía respirar bien. Cada segundo le pesaba en el pecho. ¿Y si salía su hijo? ¿Y si ese Mariano era realmente el suyo? ¿Y si se encontraba cara a cara con todo lo que había perdido? La puerta se abrió. Un joven de unos 30 y tantos apareció. Delgado, cabello oscuro, camisa de botones. Don Aurelio lo reconoció al instante. «No puede ser», susurró, apretando el volante con fuerza. Era él, su hijo, su Mariano. No había duda. La misma cara de Ana Paula, la misma mirada. Mariano se quedó viendo a don Elías con extrañeza. Bajó un escalón. Elías levantó la mano temblando. «Hola, hijo». Mariano frunció el ceño. ¿Quién es usted?» Don Elías no respondió. Solo dio un paso al frente. «Soy tu padre». Mariano dio un paso atrás. La puerta volvió a cerrarse, esta vez con fuerza. Don Elías quedó de pie frente a esa puerta cerrada. No gritó, no lloró, solo se quedó ahí. Don Aurelio observaba desde la cabina, con el alma hecha pedazos. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Intervenir? ¿Contarle a Mariano toda la verdad? ¿Tú qué harías? ¿Bajarías y lo enfrentarías? ¿O dejarías que el destino decidiera por ti? Déjalo en los comentarios, porque a veces el siguiente paso no es avanzar, es tener el valor de mirar atrás. La puerta se había cerrado con fuerza, pero el eco todavía zumbaba en los oídos de don Elías. Subió a la Scania sin decir una palabra. Don Aurelio lo miró de reojo, pero tampoco habló. Encendió el motor y retomó la calle con lentitud, como si hasta la carretera quisiera bajar la cabeza. Rodaban en silencio por las calles de Salta, sin rumbo claro. Don Elías iba con la mirada clavada en el parabrisas, pero no veía nada, solo su reflejo, gastado, derrotado. Su respiración era pesada, contenida, como si el solo hecho de estar sentado le costara el doble. «No fue la primera vez que me cerraron una puerta», murmuró como hablando para él mismo, «pero esta dolió como si lo fuera». Don Aurelio mantuvo las manos firmes en el volante. No era el momento.
dijo sin intención de consolar. Él no te esperaba. Tú apareciste de golpe, con todo el pasado colgado del cuello. Elías apretó la mandíbula. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Tenía derecho a saber. También tiene derecho a no querer saber, a proteger lo que logró sin ti. De pronto, don Elías golpeó el tablero con el puño cerrado. No vine a que me perdonara. Vine a mirarlo, a saber que está vivo y que tuvo una vida sin mí. ¿Eso también se me niega? Don Aurelio frenó de golpe frente a una pequeña plaza. Bajó del camión sin decir nada. Caminó hasta una banca de piedra y se sentó, mirando el cielo opaco. Don Elías lo siguió cojeando un poco. ¿Tú qué harías si supieras que ese muchacho fue tuyo?, preguntó con voz baja, casi derrotada. Don Aurelio tardó en responder. Me partiría el alma, pero no se lo diría, no hoy, no así. Se quedaron ahí, sentados. Dos viejos llenos de historias rotas, viendo cómo unos niños jugaban a la pelota entre los árboles. ¿Sabes qué me enoja?, dijo don Aurelio, encendiendo un cigarro. Que la vida nos dé estas segundas vueltas cuando ya no tenemos con qué correrlas. Cuando las piernas ya duelen y el corazón no aguanta más sobresaltos. Pero aún así, aquí estamos, jugándonos el último boleto. ¿Y si no era nuestro boleto? Don Elías bajó la cabeza. El viento le desordenó los cabellos delgados. Entonces, al menos sabremos que lo intentamos. Una señora pasó cerca. Llevaba una bolsa de pan y saludó con una sonrisa tímida. Miró a don Elías con curiosidad. ¿Usted es el señor que fue a casa de Mariano?, preguntó sin rodeos. Elías se tensó. Sí, señora. ¿Él dijo algo? La mujer dudó. Lo vi salir hace un rato. Iba rumbo a la escuela donde trabaja. Lo vi distinto, callado, pensativo. Elías y Aurelio se miraron. ¿Escuela?, preguntó Aurelio, ya de pie. Sí, la primaria del barrio. Está a 2 cuadras, cruzando el canal. La señora siguió su camino. Elías se quedó helado. ¿Y ahora qué?, preguntó. Don Aurelio se puso de pie lentamente. Vamos a buscarlo, pero esta vez no vas a hablar, solo vas a mirar, a escuchar. Caminaron en silencio por las veredas de tierra. Cada paso era más pesado que el anterior. Cuando llegaron a la esquina de la escuela, don Aurelio se detuvo. Él está ahí, haciendo su vida, enseñando a otros, sanando lo que tú le dejaste roto. Lo sé. ¿Y vas a volver a irrumpir? Don Elías negó con la cabeza. No, pero quiero verlo una vez más. Solo verlo. No necesito más. Don Aurelio suspiró. Largo. Qué ironía, ¿no? Tantos kilómetros recorridos, para quedarnos callados justo al final. A veces el silencio es la única forma de decir lo que importa. Se quedaron parados frente al portón de la escuela. Por una ventana se asomaba una figura familiar, hablando con un grupo de niños. Era Mariano. Movía las manos al explicar algo. Sonreía, aunque sus ojos seguían cargados. Don Elías lo observó en silencio. El tiempo se congeló. Don Aurelio le puso una mano en el hombro. ¿Te alcanza con esto? Elías asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Me alcanza, pero me duele. ¿Y tú, que vienes siguiendo este viaje, crees que es suficiente con mirar de lejos? ¿O toda verdad merece ser dicha, aunque llegue tarde? Déjalo en los comentarios. Lo que sigue puede cambiarlo todo. La Escania volvió a la calle Belgrano. El número 278 se veía igual que en la mañana, pero ahora, bajo la luz cálida de la tarde, parecía menos imponente, más humano. Don Aurelio apagó el motor. El sonido del motor murió, dejando solo el canto lejano de unos pájaros y el rumor leve del barrio. «Es ahora o nunca», dijo don Aurelio, sin mirar a don Elías. Elías no respondió. Seguía con la vista fija en la casa, las manos sobre las rodillas, temblando. «Si no bajas ahora vas a arrepentirte toda tu vida», añadió Aurelio, sin dureza, solo con la verdad en la voz. Don Elías se quitó el cinturón, se limpió las manos sudadas en el pantalón y bajó. Los pies apenas le respondían. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido ni con eso.
Don Aurelio se quedó adentro, con la mano en el volante, observando en silencio. Don Elías avanzó hasta la reja. Cada paso era una década. Cada ladrillo de esa casa parecía tener una historia que no conocía. Cuando estuvo frente a la puerta, respiró hondo y levantó el brazo. No tocó enseguida, cerró los ojos. Imaginó el rostro de su hijo cuando era niño. Imaginó lo que pudo haber sido y nunca fue. Entonces golpeó 3 veces, suaves, llenas de todo lo que nunca dijo. Pasaron segundos, largos, eternos. Don Aurelio desde la cabina no parpadeaba. Cada movimiento de Elías lo sentía propio. Cada segundo sin respuesta lo apretaba por dentro. Finalmente alguien se asomó por la ventana. La cortina se movió apenas. Luego, pasos desde adentro. La puerta se abrió. Mariano apareció otra vez, pero esta vez sin sorpresa. Sabía que iban a volver. Lo presentía. «Usted otra vez», dijo sin rencor, pero sin bienvenida. Don Elías no dijo nada. Bajó la mirada. «No vengo a pedir nada», murmuró. «Solo quería despedirme». Mariano lo miró en silencio. Los ojos no le brillaban como antes. Ya no había confusión, ni rabia, solo una calma fría, defensiva. «Espéreme aquí», dijo Mariano, y cerró la puerta. Elías se quedó helado, como si el mundo hubiera vuelto a cerrarse, pero no se movió. Se quedó firme, como un árbol que no se deja caer con la primera ráfaga. Minutos después, la puerta volvió a abrirse. Esta vez, Mariano salió sin mochila ni papeles. Solo él. Se acercó. «Le voy a decir algo, y quiero que lo escuche completo. No lo interrumpa». Elías asintió, temblando. «No sé si usted es mi padre. No sé si es verdad todo lo que dice, y no sé si me importa saberlo. Pero algo sí sé. No lo odio». Don Aurelio, desde la cabina, contuvo la respiración. «Durante muchos años lo hice, pero hoy no siento nada. Solo preguntas que ya no tengo ganas de contestar». Elías bajó la mirada. El golpe no fue con rabia, pero dolió más. «Gracias por venir, pero ya no tengo espacio para usted en mi vida». Y se dio la vuelta. Elías se quedó de pie, mirando cómo la puerta se cerraba de nuevo. Esta vez con más suavidad. Como un adiós sin resentimiento, pero también sin reconciliación. Volvió caminando lento hacia el camión. Subió sin decir nada. Cerró la puerta. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Don Aurelio no arrancó, solo lo miró. Y lo vi. Me habló. Eso es más de lo que esperaba. «¿Te alcanza?» Elías dudó. «Sí, aunque no me cure». Silencio en la cabina. Afuera, el sol empezaba a caer. Don Aurelio encendió el motor. La Scania rugió de nuevo, como si también supiera que ya no había más que decir. Mientras giraba el volante para volver a la ruta, soltó una última frase. «¿Sabes qué es lo peor? Que después de todo esto, aún no sé si él era tu hijo o el mío». Elías no respondió. «¿Y tú, que has seguido cada tramo de este camino, crees que la verdad, aunque llegue tarde, sana o solo remueve lo que ya debería haberse enterrado? Déjalo en los comentarios, porque la verdad no siempre llega con respuestas, pero nunca deja de exigir que alguien la mire a los ojos». Don Aurelio no había encendido el motor. No tenía prisa. Se quedó sentado en la cabina, mirando por la ventana con los brazos cruzados sobre el volante y el corazón haciendo ruido en el pecho. La casa, frente a él, parecía más grande ahora, tal vez por lo que significaba, tal vez porque ahí dentro vivía un pedazo de su pasado que nunca supo cerrar. Desde su ángulo alcanzaba a ver la silueta de don Elías hablando con Mariano. No escuchaba nada, pero los gestos hablaban. Las manos temblorosas de Elías, el cuerpo tenso de Mariano, la distancia entre ellos. Don Aurelio apretó los labios, el pecho le pesaba, la garganta le ardía. No era celos, no era enojo, era otra cosa. Algo que dolía más, incertidumbre, duda, el miedo de haber sido el padre equivocado. Por un momento, su mano se movió hacia la manija de la puerta. Pensó en bajar, en caminar esos metros, tocar esa misma reja y decir: «Yo también fui parte de esa historia». Pero no lo hizo, porque
Aunque quería respuestas, entendía que no todo se trataba de él. Ese momento no le pertenecía, era de Elías y, sobre todo, de Mariano. Entonces se quedó ahí, viendo, sintiendo. Desde la ventana lateral del camión, don Aurelio siguió la escena como si fuera un espectador en una película que ya conocía, pero con un final que aún no podía adivinar. Vio a Mariano girarse, a Elías quedarse parado. El portazo no fue violento, fue final, y don Aurelio se quebró. No lloró en silencio ni con elegancia. Lloró como lloran los hombres que guardaron demasiadas cosas por demasiado tiempo. Se encorvó sobre el volante, apretando los dientes, dejando que las lágrimas bajaran sin pedir permiso. No sabía si lloraba por Elías, por su hijo, por sí mismo o por todo junto. Cuando Elías regresó y subió a la cabina, don Aurelio seguía mirando la puerta. Elías no dijo nada, solo lo observó. Fue en ese momento que Mariano desde dentro se asomó por la ventana y sus ojos se encontraron. Por un segundo, un parpadeo apenas, pero lo vio, Mariano lo vio, y don Aurelio sintió que se detenía el tiempo. Mariano frunció ligeramente el ceño, como si reconociera algo, como si algo en ese rostro, arrugado, gastado, pero familiar, despertara un eco viejo. Tal vez una fotografía olvidada, una memoria de infancia, una voz en otra vida. No sonrió, no hizo gesto alguno. Cerró la cortina, pero ese instante bastó. ¿Te vio?, preguntó Elías sin mirarlo. Sí. ¿Y? Nada. Solo me vio. Elías guardó silencio unos segundos. Tal vez fue suficiente. Don Aurelio respiró hondo, luego encendió el motor. Sí, pero no para mí. Elías no preguntó más. Sabía que algo dentro de Aurelio se había movido, algo que no iba a decir en voz alta. Mientras salían del barrio, don Aurelio no miró atrás, pero por dentro una pregunta se le colaba como piedra en el zapato. ¿Y si me reconoció? ¿Y si supo quién soy? Y no quiso saber más. Mientras el motor de la Scania se fundía con el ruido de la ciudad que despertaba, don Aurelio mantuvo los ojos al frente, pero la mente en la ventana cerrada de Mariano. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Mariano reconoció a don Aurelio? ¿Debería haber bajado y dicho la verdad? ¿O hizo bien en dejar que ese momento pasara sin intervenir? Déjalo en los comentarios. Porque hay verdades que se dicen en silencio, y otras que se entierran con la mirada. La Scania devoraba la ruta otra vez. El rugido del motor volvía a ser el único sonido que acompañaba a don Aurelio. Don Elías dormía en el asiento del copiloto, vencido por el cansancio emocional. El camino se extendía frente a ellos como una herida que no sangra más, pero tampoco cierra. Aurelio no hablaba. No lo necesitaba. El volante entre sus manos no era solo una herramienta de trabajo, era su ancla, su escape, su confesionario. Pasaron los primeros kilómetros en silencio, cruzando los campos abiertos de Salta, donde los árboles apenas dan sombra y el viento pega seco. En el retrovisor, don Aurelio se vio a sí mismo, y no era el mismo hombre que había salido de Mendoza. Se notó diferente. Más viejo, sí, pero también más ligero, como si algo que llevaba cargando en la espalda durante años, por fin se hubiera soltado sin hacer escándalo. ¿Será que uno sí puede cambiar, aunque sea tarde?, murmuró, sin esperar respuesta. Encendió la radio. Un bolero suave llenó la cabina, viejo como él, con letra de esas que te tocan donde ya no querías sentir. «Te vas porque yo quiero que te vayas». Aurelio sonrió apenas, ironía de la buena. Don Elías se movió un poco, medio despierto. ¿Ya salimos de la ciudad? Hace rato. ¿Y ahora qué sigue? Aurelio lo pensó unos segundos. Seguir. Cada quien con lo suyo. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Yo también. ¿Y te alcanza? No del todo, pero me empuja. Don Aurelio abrió la guantera. Sacó un sobre arrugado. La carta. La que escribió para su hijo, pero nunca entregó. La miró por un segundo largo.
Luego la volvió a guardar, esta vez en el bolsillo de la camisa. Don Elías lo notó, pero no dijo nada. Conforme avanzaban, el paisaje iba cambiando, más verde, más fresco, y con él también se despejaba el ánimo de Aurelio. Ya no tenía esa mirada dura ni la mandíbula tensa. Había algo nuevo en su expresión, una calma que venía de adentro. Se detuvieron en una estación a cargar combustible. Don Aurelio bajó solo. Al regresar, traía 2 cafés y un pan para cada uno. «Pruébalo», dijo. «No es el mejor, pero con hambre todo sabe bien». Elías le dio una mordida y sonrió. «No está tan jodido». Ambos rieron, por primera vez, sin peso. Ya de regreso en la cabina, mientras tomaban café viendo la carretera estirarse frente a ellos, don Elías soltó: «Gracias por no dejarme tirado». Don Aurelio no contestó enseguida. «No lo hice por ti», dijo sin tono de ofensa. «Lo hice por mí, porque si te hubiera dejado, no habría podido mirar este camino igual». Elías asintió. A veces, ayudar a otro es la única forma de salvarse uno mismo. Don Aurelio volvió a arrancar, y esta vez con la certeza de que no estaba escapando, estaba volviendo a ser él o algo mejor. ¿Y tú? ¿Cuántos kilómetros te hacen falta para empezar de nuevo? Déjalo en los comentarios, porque a veces el verdadero viaje no es hacia adelante, es hacia adentro. El atardecer caía lento sobre una estación de servicio polvorienta en plena Ruta 9. La Scania descansaba bajo una techumbre oxidada, rodeada de otros camiones que también esperaban su turno para llenar tanque. Don Elías se había ido a dormir al camarote, agotado. Don Aurelio se quedó solo en la cabina, el brazo colgado por la ventana, viendo cómo el cielo se pintaba de naranja. Fue entonces que lo sintió, ese empujón interno, esa necesidad rara de hacer algo que llevaba tiempo aplazando. Sacó el cuaderno de la guantera, ese donde antes anotaba rutas, pesos y entregas. Ahora solo quedaban hojas en blanco. Arrancó una, respiró profundo, miró al frente y comenzó a escribir: Mariano. El bolígrafo tembló entre sus dedos. Escribir ese nombre fue como abrir una herida, pero también como respirar hondo después de una tormenta. No sé si esta carta algún día te llegue. Tal vez nunca la leas, pero necesito escribirla, aunque sea para que me deje de doler lo que callé tanto tiempo. El sol bajaba más. El cielo ya tenía tonos púrpura. Don Aurelio no levantaba la vista. Fui un mal padre. No supe escucharte. Me ganó el orgullo, me ganó el miedo. Te empujé a irte cuando más necesitabas que me quedara, y lo lamento. Con cada kilómetro que he recorrido desde entonces, lo he lamentado. No busco tu perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que te extraño, que no hay día que no piense en lo que pudo haber sido si hubiera sido menos terco y más papá. Las palabras salían solas, como si llevaran años guardadas en los nudillos, en la nuca, en los silencios largos. Vi tu cara, Mariano. Te vi hace unos días. Estuve tan cerca que pude sentir lo que sentía tu madre cuando lo miraba con ternura. Y aunque no me reconociste, yo supe que eras tú. Don Aurelio soltó el bolígrafo. Se llevó las manos a la cara. Lloró otra vez, pero distinto. No de rabia, no de impotencia, sino de alivio, como si finalmente algo dentro se hubiera soltado. Respiró hondo, se limpió con el dorso de la camisa y volvió a tomar el bolígrafo. Ojalá estés bien. Ojalá la vida te haya tratado mejor de lo que yo supe hacerlo. Y si algún día quieres encontrarme, esta mula sigue rodando. En cada estación dejo un poco de esta historia. Tal vez en alguna nos crucemos de nuevo. Con todo lo que me queda de padre, Aurelio guardó la carta en un sobre. No la selló, no puso dirección, solo escribió en la parte de afuera: para Mariano. Don Elías despertó poco después. Se estiró y subió al asiento del copiloto. ¿Todo bien? Don Aurelio asintió, mirando el sobre. Sí, mejor que en años. Elías vio el papel en sus manos. ¿Es para él? Sí. ¿Se la vas a dar? No, pero la dejo escrita.
por si algún día él la busca, o por si yo tengo el valor. El motor del camión volvió a rugir. Las luces delanteras se encendieron, iluminando los primeros metros de carretera. Don Aurelio puso el sobre en la guantera junto al cuaderno y cerró con firmeza. Ya estuvo. Ahora sí, a seguir. Mientras el camión se alejaba de la estación, don Aurelio miró por el retrovisor una última vez, como si algo allá atrás se hubiera quedado. ¿Y tú, que has venido rodando con ellos todo este viaje, qué harías con esa carta? ¿La entregarías aunque duela? ¿O dejarías que el tiempo decida su destino? Déjalo en los comentarios. Porque a veces una hoja escrita con el alma vale más que 1000 palabras dichas a medias. El sol ya no quemaba. Ahora solo acariciaba el horizonte, tiñendo de naranja los cerros a lo lejos. La Scania rodaba parejo, con el motor vibrando bajo los pies de don Aurelio como un corazón tranquilo. La radio sonaba bajito. Una canción vieja, casi susurrada, acompañaba los pensamientos que flotaban en la cabina. Don Elías dormía otra vez. Ya no hablaba mucho. Lo que tenía que decir, ya lo había dicho. Don Aurelio, en cambio, seguía despierto por dentro. Miró el camino. La línea blanca, recta, constante, como una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, la ruta sigue. No sé si algún día lo vuelva a ver, dijo en voz baja, solo, sin esperar respuesta. Pero si me vuelve a mirar, ya no voy a bajar los ojos. La frase le salió del pecho, sin rabia, sin esperanza desbordada. Solo con esa paz rara que llega cuando uno acepta que no todo tiene que resolverse para poder seguir adelante. Pasaron por un pueblito sin nombre. 2 niños jugaban a empujar un triciclo. Un señor vendía empanadas desde una hielera en una bici. Aurelio bajó la velocidad y sacó la mano por la ventana para saludar. El vendedor levantó una empanada como si fuera un trofeo. Ambos rieron. La radio cambió de canción. Ahora sonaba un chamamé suave, de esos que huelen a tierra mojada y recuerdos. ¡Qué cosa la vida! Uno se la pasa huyendo y resulta que solo necesitaba parar a tiempo, susurró. En el siguiente cruce, don Aurelio no giró hacia el norte como solía hacerlo. Tomó hacia el oeste. Don Elías se removió en el asiento. ¿Nos desviamos? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Aurelio sonrió. A ver el mar. Hace años que no lo veo. Y tú tampoco, apuesto. Elías lo miró con una ceja levantada, como si no lo creyera del todo. ¿Y qué hay en el mar? Nada. Y eso es justo lo que necesito ahorita, un poco de nada, un espacio para pensar, para mirar. Horas después, se detuvieron a cargar combustible en un cruce grande. Había otros camioneros, un comedor con mesas de plástico, una muchacha barriendo la entrada. Elías bajó con dificultad. Ya le costaba más cada paso. ¿Quieres seguir conmigo hasta el mar?, preguntó don Aurelio. Elías lo pensó un momento. Luego, negó con la cabeza. Yo me quedo aquí. Creo que este es mi punto final. Aurelio asintió sin insistir. ¿Vas a estar bien? Ya lo estoy, gracias a ti, viejo. Se estrecharon la mano. Luego, un abrazo de esos que aprietan todo lo que no se dice. Don Elías entró al comedor sin mirar atrás. Don Aurelio volvió a subir a la Scania. Ya solo retomó la carretera. La noche caía lento. La radio seguía sonando bajito. Una canción instrumental, melancólica, bonita. La luna se alzaba detrás de los cerros. La Scania avanzaba firme, como si entendiera el peso y también lo llevara con dignidad. Don Aurelio abrió la ventanilla. El aire le pegó en la cara, fresco, libre. Y entonces habló para sí mismo, o tal vez para Mariano, o para el universo. No sé si me va a buscar, no sé si me va a perdonar, pero si un día quiere saber quién fue su viejo, va a encontrarme aquí, en la ruta como siempre. El camino seguía adelante, con curvas, con baches, con paisajes que aún no conocía, pero esta vez no dolía seguir. Esta vez dolía más no hacerlo. Y tú, que llegaste hasta este punto del viaje, ¿a cuántos kilómetros de ti mismo estás hoy? Déjalo en los comentarios, porque tal vez, igual que don Aurelio,
tú también estés listo para arrancar de nuevo. A veces, las distancias más largas no se miden en kilómetros, sino en silencios. Esta historia no fue solo un viaje de dos hombres sobre ruedas. Fue un recorrido hacia el corazón de lo que significa equivocarse, perder, arrepentirse, y aún así tener el valor de buscar redención, porque al final todos cargamos con algo que no dijimos a tiempo. Todos tenemos una puerta que no nos atrevimos a tocar. Y todos, en el fondo, estamos esperando encontrar esa mirada que nos diga, aún estás a tiempo. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo pensar en alguien, en algo que dejaste atrás o en lo que aún puedes recuperar, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte se te quedó clavada. Queremos leerte. Dale like si alguna vez te has sentido como Don Aurelio, avanzando sin saber si vas a encontrar lo que buscas, pero con la certeza de que no puedes seguir detenido. Y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Alguien que, quizá, también trae una carta sin entregar. No estás solo. Aquí todos somos parte de este viaje. Suscríbete al canal si quieres seguir rodando con nosotros. Porque las historias que vienen no son solo relatos, son pedacitos de vida. Y la próxima podría ser la tuya.